En una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 23 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir, analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Ortega tiene que irse del poder, tituló su editorial este lunes el diario La Prensa de Nicaragua, luego de más de 6 días de protestas en ese país que han dejado como saldo al menos 30 víctimas mortales según datos extraoficiales. Daniel Ortega, saben ustedes, según esta publicación, ya no tiene capacidad política ni autoridad moral para seguir gobernando. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto lo decimos a título personal, mismas prácticas de represión con iguales resultados. A propósito de las elecciones en nuestro país, el Parlamento Europeo anunció que no enviará misión de observación de cara al 20 de mayo, dado que no se cumplen las condiciones necesarias para un proceso creíble, transparente e inclusivo. Los copresidentes del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral de esta institución europea, David McAllister y Linda McMahon, recordaron que el pasado 8 de febrero el Parlamento aprobó una resolución en la que condenaba la continua violación del orden democrático en nuestro país. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Por cierto, volvió a Caracas el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva. Y la Conferencia Episcopal Venezolana hizo un llamado a postergar las elecciones presidenciales en Venezuela para el último trimestre de este año, debido a que tal y como están concebidas, sin las suficientes garantías, lejos de aportar una salida a la crisis que vive nuestro país, pueden agravarla y, conducirnos a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. 3 datos. ACNUR lamentó la repatriación de 82 venezolanos de Trinidad y Tobago y recordó que el retorno forzado de este grupo es motivo de gran preocupación, una situación que jamás imaginamos vivir, ver o contar en nuestro país, ciudadanos que huyen de la crisis. Además, el G7, el grupo de los 7 países más desarrollados del mundo, reunido en Toronto, discutió sobre contraterrorismo, no proliferación, Corea del Norte, Irán, Siria y Venezuela, entre otros temas. 9 muertos y 16 heridos producto de una embestida de una camioneta van en la ciudad de Toronto, en Canadá. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? A propósito de este documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, vamos a tratar de contactar con algunos de los representantes para conocer los detalles de la reflexión suscrita este lunes por los obispos venezolanos. No es la primera vez que se refieren a la crisis que afecta a nuestro país, llama la atención. Ellos recuerdan lo dicho comenzando este año 2018 y subrayan la necesidad de reprogramar estas elecciones, evidentemente con otras condiciones, porque tal como están las cosas, el interés del gobierno es perpetuarse en el poder y en tanto no existan cambios como exige Venezuela y buena parte de la comunidad internacional, sencillamente no tendría ningún sentido. En esta declaración ante la crisis política humanitaria, los obispos han dicho que como pastores urgidos por el amor de Cristo y ciudadanos de esta patria Venezuela, se dirigían nuevamente al pueblo venezolano, al pueblo católico. Ellos recordaban que el Estado ve cada día más comprometido su rol sustitutivo para asegurar los insumos básicos para la subsistencia del pueblo. Todo esto se traduce en más hambre y desempleo, a pesar, y esto lo digo a título personal, de que el gobierno lo niegue. La inmigración está tomando cada día mayores proporciones. Muestra de ello estos 82 venezolanos que han retornado desde Trinidad y Tobago. Ante los problemas humanos, dice el comunicado de magnitud, se deslegitima la realización de las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de
de mayo. De esto vamos a hablar ampliamente, por cierto, a las 5:30 de la tarde, tal como concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo el proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirle a una catástrofe humanitaria sin precedentes, y es que tal como están las cosas, no se garantiza un cambio en lo absoluto a partir del próximo 20 de mayo como quiere la mayoría de los venezolanos. Esto lo decimos a título personal. El comunicado dice, por tanto, es urgente su postergación para el último trimestre de este año. Habrá que ver qué dice el Ejecutivo. A continuar. Lo han dicho, no están dispuestos a entregar jamás el poder, según ha dicho la presidenta de la Constituyente Comunal. Entonces establecemos contacto con nuestro primer invitado. Vamos a hacer una pausa. Al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, vamos a tratar de contactar con algunos internacionalistas. Les ruego a mi equipo revisar el WhatsApp para hablar acerca de la posición asumida por la comunidad internacional en torno a lo que ha ocurrido en nuestro país. Comentamos al inicio que según ha dado a conocer el día de hoy el gobierno norteamericano, como otros que participaron en esta reunión del G7, el tema de Venezuela ha estado sobre la mesa en este encuentro realizado en la ciudad de Toronto, y al cual asistieron los 7 países más desarrollados del mundo. Esto se suma a la larga lista acciones de la comunidad internacional, o al menos reacciones en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Para analizar el fondo de esta cuestión y otros temas, saludamos en la línea telefónica a Félix Gerardo Arellano. Él es internacionalista, profesor universitario. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para tu equipo y la audiencia.
Antes de hablar acerca de lo que ha ocurrido hoy en la ciudad de Toronto, profesor, yo le pedí una primera reflexión sobre lo que está pasando en Nicaragua. Decíamos al inicio, a título personal, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia a propósito de estas manifestaciones y lo que ha pasado producto de la represión. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, hay unos detalles que es importante resaltar. En primer lugar, que el modelo entre Venezuela y Nicaragua tienen bastante parecido, pero algunas diferencias importantes. En el manejo interno en Nicaragua, Ortega y su bando, su grupo, ha tenido una mejor flexibilidad, una cierta apertura al diálogo con sectores importantes y mantenía una alianza con el sector empresarial, con el sector sindical, con los partidos políticos, particularmente en el Congreso, e incluso con sectores de la Iglesia Católica. Esa base de alianzas lo mantenía sólido en el poder. Ahora, su talante autoritario crecía, sobre todo su rechazo a libertad de expresión, medios de comunicación, pues crítica política. Eso creo que llegó a un punto grave en este momento. Si el presidente Ortega hubiera reaccionado con esa habilidad de manejo interno y hubiera llamado inmediato a un diálogo frente a la crisis que se le presentó, hoy estaría más consolidado que nunca. Creo que inició su movimiento, inició su gran crisis al reaccionar al estilo cubano-venezolano con tal brutalidad frente a la protesta. Esa brutalidad, sumada a un modelo autoritario que estaba creciendo, le empieza a romper alianzas. Ya el sector empresarial empezó a marcar distancia. La iglesia, particularmente el obispo que abrió la iglesia para que los estudiantes y los jóvenes en protesta entraran, ha dado una señal de ruptura del bloque, del poder hegemónico que tenía con sus aliados. Esa ruptura, ¿hasta dónde puede llegar? Es una incógnita. Ahora, es un movimiento, como todo lo que ocurre en el mundo, novedoso. No están los dirigentes políticos tradicionales de Nicaragua en primera línea. Esto es un levantamiento popular, que lo están atacando con sangre. Esa brutal es la que ya representó el punto de quiebre del modelo nicaragüense sandinista orteguiano. A propósito de este tema, profesor, citábamos al inicio del programa, editorial del diario La Prensa de Nicaragua, ellos aseguraban Ortega tiene que irse del poder, lo que inició con una protesta por reivindicaciones sociales, por unas reformas que él impulsaba en el sistema de seguridad social, bueno, ha terminado en una reivindicación política pidiendo su salida, sobre todo después de lo que ha ocurrido y estas 30 víctimas mortales, según información extraoficial que ha dejado buena parte de la represión. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, absolutamente. El número de las víctimas no está claro. Hay un número que circula en la prensa española mucho más alta. Hoy un importante hombre de letras español que recibió nicaragüense que recibió un premio en España, habló de un número más alto y dedicó el premio que recibía precisamente a la cantidad de muertos en Nicaragua. Sí, en efecto, esta reacción castrochavista le está marcando un quiebre tremendo a la tranquilidad hegemónica que vivía Nicaragua y el sandinismo. Empieza a resquebrajarse el modelo con esta reacción brutal. Si hubiera llamado inmediatamente a una mesa de diálogo, hoy estuviera más consolidado que nunca. Pero como la línea cubano-venezolana es no dialogar, no negociar, empezó el punto de quiebre. En la medida que pierda las alianzas fundamentales, empieza a debilitarse completamente en el poder y todo indica que el grupo empresarial se está dividiendo y que la iglesia le está quitando el respaldo. Esos dos sectores eran fundamentales para el mantenimiento de la dictadura nicaragüense.
Ahora, cuando usted habla de un punto de quiebre, por cierto, usted se refiere a el escritor Sergio Ramírez, que con su premio Cervantes a los nicaragüenses asesinados estos días por reclamar justicia. Cuando habla de punto de quiebre, ¿a qué se refiere, profesor? ¿Al modelo me refiero en general, a que el bloque en el poder cohesionado se resquebraja? ¿Tendrá la habilidad Ortega? Dicen que no gobierna él, que gobierna su esposa. ¿Tendrán la habilidad de llamar al diálogo? La reacción brutal que tuvieron da señales que no. Si las señales no están dispuestos al diálogo, lo que está diciendo el pueblo nicaragüense es que no quiere más el esquema autoritario que está establecido en el poder. ¿Cómo va a reaccionar la Conferencia Episcopal Nicaragüense? ¿Cómo va a reaccionar los gremios empresariales? Son elementos claves para ver la estabilidad o la mayor inestabilidad del proceso. Ya el obispo de Managua se ha pronunciado en varias oportunidades, profesor, sobre todo a través de su cuenta en Twitter, pidiendo, entre otras cosas, el cese de la violencia, claro, y también destacando el papel de los jóvenes, de los estudiantes, a propósito de lo que está ocurriendo en ese país. Ahora, paso a la cuestión del grupo de los 7. Llama poderosamente la atención que las 7 potencias más grandes del mundo dediquen buena parte de la agenda en esta reunión en Toronto a hablar acerca de la crisis humanitaria venezolana. Esa es la dimensión del problema para la región, y yo le diría que para el mundo. Quisiera su comentario en torno a este tema. Absolutamente, porque es que todas las cifras que había previsto el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, todo se viene al traste con la diáspora venezolana. La diáspora venezolana altera todas las políticas sociales, todos los presupuestos de Colombia, Perú, en alguna medida Ecuador, Chile, Brasil, algunas islas del Caribe, bueno, Panamá. Esto es inmanejable y todo el mundo está consciente que esto es producto del modelo venezolano, que si el modelo cambia, la diáspora empieza a reducirse, pudiera desaparecer, e incluso en la medida que el cambio refleje estabilidad, refleje confianza, refleje apertura, podría haber una vuelta a la patria de algunos de los que han viajado, que pueden conseguir aquí mejores condiciones de vida, que tienen a sus familiares y los necesitan, etcétera, etcétera. Pero eso solo es posible con un modelo. Y pareciera que el gobierno no está dispuesto a ningún cambio. Por eso pateó la mesa en República Dominicana. Profesor, comentábamos también al inicio con los oyentes la reacción de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, lamentando esta decisión del gobierno de Trinidad y Tobago de repatriar a 82 venezolanos que en buena medida estaban tramitando su condición de refugiados en ese país. Yo quisiera su opinión, su reacción a propósito de este hecho concreto, tomando en consideración lo que puede ocurrir en el futuro y lo que ya avisora la Conferencia Episcopal, que es que esta crisis se profundice si no hay cambios tal y como planea el Ejecutivo Nacional a partir del 20 de mayo. ¿Lo escuchamos? Absolutamente, claro, María Alejandra. Totalmente admirable la postura de ACNUR. Qué bueno que existen los organismos internacionales cuando cumplen su papel. ACNUR tenía que inmediatamente decirle al mundo que eso viola los acuerdos internacionales. Cuando un ser humano entra en una solicitud de refugiado, tiene el derecho de no ser devuelto. Eso está establecido en los acuerdos internacionales de los cuales el gobierno trinitario es miembro. Incluso aquí hay un hecho absolutamente impresionante, que es el papel de la Embajada de Venezuela en ese país, facilitando la devolución, violentando todos los compromisos de la normativa internacional que ACNUR tiene que resguardar. Es cierto que la diáspora le está generando problemas a todos esos países, pero una vez que el individuo llega a un país determinado y entra en la categoría de refugiado, hay que iniciar un proceso que puede ser largo, que puede ser lento, pero en ese proceso la normativa internacional lo resguarda de no ser devuelto. Eso es un incidente muy grave el que ha cometido el gobierno trinitario
que violenta la normativa internacional, que incluso violenta el derecho humanitario y las normativas de refugiados de las Naciones Unidas. Por eso tiene que alertarlo y debe ser una alerta duro, difundido, para evitar que esa práctica se repita. Si hay que evitar la diáspora, hay que trabajar con el gobierno de Venezuela, la ayuda humanitaria, el canal humanitario y el cambio de las políticas en Venezuela, que son las causantes de este drama. Es la política que ha destruido el país para controlarlo. Es la política de las expropiaciones, invasiones, que generó esta inflación, que generó esta déficit de producción, esta escasez y esta crisis que vive el país. Eso no hay que irlo a buscar a Marte, eso no tiene ningún responsable afuera, eso es una política que se inició desde el gobierno de Hugo Chávez Frías y que tiene que ser cambiado para que empiece a reducirse la diáspora y a generar confianza en el país para que haya inversión, producción, empleo. Ahora, lo increíble, profesor, es que todavía existen líderes en América Latina como el expresidente Correa que nieguen la realidad, tomando en cuenta el flujo migratorio producto de esta crisis. Quisiera un comentario de su parte acerca de este tema, más allá acuérdate que ahí hay una expresión que seguro tú defender sus intereses. la tienes más clara en su redacción, de cómo el fanatismo hace daño, porque el fanatismo religioso hace daño, el fanatismo político altera la capacidad de razonar. El ser humano fanático nunca reconoce los hechos y siempre va a argumentar que esos son hechos creados, son mediáticos, son inventados. Tendría que venir Correa y sufrir una enfermedad crónica en Venezuela para que vea en qué consiste este gobierno que ha destruido al país. Eso hay que vivirlo. El que está afuera siempre va a creer que es la manipulación del imperio, que es la manipulación de los medios, que es la derecha radical. Bueno, todas esas falsas excusas, los venezolanos hoy podemos darle muestra al mundo de cómo los gobiernos autoritarios generan hambre para perpetuarse en el poder. Ahora, también es significativo, profesor, que el primer presidente que viajara a Cuba luego de esta transición política fuera el venezolano. Quisiera su reacción al respecto. Da la impresión que, bueno, los objetivos parecen intactos en materia de política internacional. ¿Lo escuchamos? María Alejandra, ahí sí no te acompaño. Yo creo que el único que va a visitar Cuba es el gobierno de Venezuela. Puede ser que Evo también esté anotándose para ir en los próximos días. Estos son modelos fracasados. Yo espero que la Unión Europea este nuevo nombre, porque esto es una obra de teatro, esto es el control absoluto en manos del partido, el partido en manos de Raúl Castro, no sé qué ha cambiado, pero si no hay el subsidio ruso, que se acabó mucho tiempo atrás, el soviético, y si no hay la chequera venezolana, que se está acabando, aunque se está acabando es para los venezolanos, todavía para Cuba pareciera que eso fue lo que fueron a prometerle, que en el hambre venezolana habrán recursos para Cuba, pero si no hay los recursos suficientes, Cuba no tiene ningún otro camino, la apertura, el trabajo, la productividad, y yo creo que el pueblo cubano lo debería apoyar, debería ser consciente el pueblo cubano que esta farsa del comunismo es privilegios para una minoría, que es la camarilla en el poder. Bueno, eso fue lo que ofreció Díaz-Canel en su pobre discurso de recién llegado. Y la visita del venezolano, pues era la única visita previsible, y yo creo que la de Bolivia. Ya el presidente de Nicaragua le está resultando difícil ir estos días a Cuba, aun cuando está aplicando el modelo cubano, y ahí empezó su grave error. Finalmente, profesor, usted decía, bueno, ojalá la Unión Europea actúe. En el caso venezolano, comentábamos que el Parlamento Europeo anunció hoy que no va a enviar misión de observación a las elecciones del 20 de mayo, no cumplen con las garantías mínimas
para un proceso transparente. La alta representante para asuntos internacionales, Federica Mogherini, habla de sanciones, si las cosas siguen como van. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, es la línea de la comunidad internacional, lo sabe el gobierno de Venezuela. Tú has destacado cómo la reunión de los países más poderosos del planeta, en el grupo de los 7, tienen el tema venezolano, la diáspora venezolana, la crisis de la región y del hemisferio. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos convocó a un grupo más amplio, el grupo de los 7, a trabajar en Washington. Colombia y Estados Unidos van a trabajar sobre capitales corruptos. Bueno, el mundo se está moviendo y las señales son todas a la necesidad del cambio. Ese cambio se ha podido negociar en República Dominicana, el gobierno burló una vez más el diálogo. Bueno, estará dispuesto a hacer el cambio por su cuenta individual sin negociar. La negociación le daba ciertas garantías, aunque se moleste Venezuela al oír eso. Negociación supone ceder, y esa cesión en ciertos temas para lograr una paz más estable. Esa cesión son salvoconductos. Tenemos cercano las negociaciones de la FARC, que fueron muy cuestionadas por el pueblo colombiano, pero que buscaban llevar la paz a Colombia. Bueno, en República Dominicana había esa oportunidad. El gobierno parecía que no creía en ningún momento en la negociación porque cree que todo lo controla, pero no controla los apoyos extranjeros, no controla la banca y el sistema financiero mundial, no le están garantizando China ni Rusia los recursos que necesita. Entonces no sé si ahora es el gobierno el propio que va a pedir crear una mesa en la que ya nadie va a confiar y en la que le van a exigir cambios mucho más profundos y modificaciones mucho más duras, porque se ha burlado de todas las mesas de negociación, la del Vaticano, la de República Dominicana. Aló. Sí. Bueno, profesor, por un momento perdíamos comunicación, pero lo tenemos con nosotros. Gracias a Félix Gerardo Arellano por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre. Clarísimo su planteamiento, él es internacionalista, profesor universitario, expresando opinión acerca de la posición de la comunidad internacional en torno a la profundidad de la crisis en nuestro país. El tema Venezuela ha sido elevado a esta reunión del grupo de los 7, las 7 naciones más desarrolladas del mundo, incluyendo los Estados Unidos, donde, han hablado prácticamente de todo, incluyendo de Venezuela, concretamente la crisis humanitaria, que es un problema para la región. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cambio climático y nuestro Premio Nobel de la Paz. El cambio climático global ha generado tanta preocupación a nivel mundial que el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, en el cual participaron 5 científicos venezolanos, merecieron un Premio Nobel de la Paz en 2007, junto al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. María Martelo, Alicia Villamizar, Luis José Mata, Rafael Rodríguez y Juan Carlos Sánchez hacen parte del grupo de expertos del panel que recibieron el Nobel por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y establecer las bases de las medidas para contrarrestar ese cambio. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático se creó en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la finalidad de proporcionar evaluaciones integrales sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Cada 5 años, los integrantes de este panel trabajan voluntariamente para elaborar un informe que compila de manera exhaustiva, objetiva y transparente el estado del conocimiento científico-técnico del cambio climático causado por el hombre. Entre las conclusiones de este panel de casi 2.000 expertos, destaca el hecho de que el calentamiento global es irrefutable. La atmósfera y los océanos se han calentado, las nieves y los hielos han disminuido, el nivel del mar ha incrementado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático logró que el mundo pusiera sus ojos en el cambio climático. De allí, el bien merecido Nobel de la Paz para estos 5 científicos venezolanos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos que al inicio que a partir de esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca de las elecciones presidenciales en nuestro país. Citamos para ustedes parte del documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. El día de hoy ha hecho un llamado a postergar estas elecciones presidenciales para el último trimestre de este año, debido a que tal y como están concebidas, sin las suficientes garantías, lejos de aportar una solución al país que vive, la crisis que vive en nuestro país, pueden agravarla y, entre otras cosas, conducirnos a una catástrofe humanitaria sin precedentes. Hoy también el Parlamento Europeo ha dicho que no va a enviar misión de observación porque no hay garantías. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata del diputado de la Asamblea Nacional por el Estado, Anzoátegui, dirigente de Voluntad Popular, Armando Armas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, específicamente gracias a toda tu audiencia y gracias por la oportunidad de una vez más estar aquí contigo.
Con mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Yo le pediría, diputado, una primera reflexión acerca de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Su organización se pronunciaba al respecto, habló de voluntad popular, expresando solidaridad con el pueblo nicaragüense, sobre todo después de lo ocurrido producto de la represión, el número de víctimas mortales, heridos y detenidos. Un panorama muy similar, si no igual, al que vivimos el año pasado en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, Marilanda, es dramático como ver lo que hoy en día se exporta a Venezuela. Es terror, es mecanismo de terrorismo de Estado, es hambre, enfermedades, penurias. Eso es lo que tristemente está exportando nuestra tierra, que es una tierra de gracia. Cuando nosotros vemos la catástrofe en la que está sumida nuestra gente, nuestra población, en la frontera, que pasan a la frontera de Colombia a veces solamente para poder comer un plato de comida, unas lentejas, un arroz, un huevo sancochado, que les es suministrado gracias a la labor de Cáritas Internacional y Cáritas de Colombia, solamente para poder comer un día, para sobrevivir. Nosotros vemos la calidad del drama en el que nosotros estamos. Nosotros no podemos acostumbrarnos a esto. Y aunado a ello, tenemos que tener claro que lo que está pasando hoy en día en Nicaragua, como tú bien lo has dicho, no solamente es un reflejo, sino dramáticamente es un modelo exportado de aquí que implica represión, que implica dolor y que implica más que el sentimiento, que implica el no tener escrúpulos desde quienes ejercen el poder tanto en Nicaragua como en Venezuela y sus tutores, quienes lo tutelan, que obviamente es de La Habana. Ahora, me llama la atención, diputado, porque usted en un artículo de opinión que tituló ayer y hoy Un grito de libertad a propósito de lo que recordamos el 19 de abril en nuestro país, traía a colación, bueno, que en esta misma fecha, apenas hace un año, los venezolanos, decía usted, agitamos nuestra conciencia, levantamos nuestra voz y volvimos una vez más a las calles a ejercer nuestros derechos. Yo quisiera su comentario al respecto, porque también usted en la Asamblea hizo una reflexión acerca de lo que pasó el año pasado y bueno, la actitud asumida por los partidos políticos. Quisiera su comentario, sobre todo de cara a lo que va a pasar en los próximos días, si no pasa nada, estas elecciones, estos comicios del 20 de mayo. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo he sido bastante beligerante con este tema. Teniendo claro el diagnóstico ante lo que nos enfrentamos hoy en día, sabemos que es solamente, y lo más importante, lo dije en mi artículo y lo he hecho en las reflexiones, como tú bien lo has dicho en el hemiciclo, es estando organizados, unidos y determinados a desafiar en la arena del combate político, a desafiar en la calle, exigiendo nuestros deberes y nuestras libertades secuestradas, además que es un derecho constitucional que nos los da el artículo 68 de la protesta y además lo de restitución del orden constitucional, el artículo 333 y 350, cuando no hay Estado de Derecho, cuando hay un quiebre completo del sistema democrático en Venezuela, pues nosotros tenemos el derecho y el deber. El artículo 350 habla de la obligación que tenemos para todos los venezolanos en aras de restituir, siempre, obviamente, desde nuestra perspectiva, usando mecanismos que emulan la lucha no violenta, que no implica, por cierto, dejar de lado el sacrificio, como lo hemos visto. O sea, implica que ha habido mucho sacrificio, pero yo creo en eso, hay muchos quienes creen en eso. En lo que va del año van más de 1.500 protestas por diferentes razones sociales y políticas. Es decir, nosotros somos un Estado que está colapsado, pero la mayoría de la población no ha dejado de ser rebelde, no ha dejado de levantar la voz, no ha dejado de exigir recuperación de las libertades secuestradas. No hemos dejado de luchar. Incluso escribir un artículo de opinión, incluso hablar en un programa de radio como este, una asamblea de ciudadanos, una reunión de vecinos para decidir organizarnos y exigir nuestros derechos, eso hoy en día son actos de desafío en contra de la dictadura. Y eso lo estamos haciendo. Entonces,
lo importante es no perder la esperanza, lo importante es seguir determinados y exigir a nuestro liderazgo nacional, si es verdad, exigir más cohesión, más unión y claridad en el foco, que no es otro que la liberación de Venezuela. Ahora, diputado, parece que el país, o buena parte de él, tiene claro lo que va a ocurrir el 20 de mayo si no pasa nada distinto. Lo refleja el documento suscrito hoy, publicado hoy por la Conferencia Episcopal. Probablemente se va a agravar esta catástrofe humanitaria sin precedentes que sufre nuestro país, porque el gobierno lo ha preparado todo para perpetuarse en el poder. Sin embargo, quienes participan en la contienda, como el candidato Henry Falcón, que hoy ha presentado su programa, insiste en que la abstención no tiene sentido, utilidad ni plan. Yo quisiera su reacción ante este tipo de comentarios de quien decidió participar sin condiciones de cara al próximo 20 de mayo. Lo escuchamos. Bueno, no es, lo primero que decir es que no es una reacción, más bien una reflexión. Quien dijo que si no venían autoridades internacionales iba a considerar retirarse y no lo ha hecho. Quien en los lapsos determinados, como son informaciones públicas, para hacer la auditoría de los cuadernos electorales y las máquinas, su comando de campaña no se presentó. Quien está tratando sistemáticamente de decir que en la unidad no hay plan. Bueno, es este señor Falcón. Pero no es él solamente quien pretende darle un piso político al régimen. Aquí lo quiero denunciar. Hay quienes creemos que el régimen lo que está tratando es de construirse su propia oposición, una oposición domesticada, doblegada. Y eso nosotros, quienes tenemos un espíritu rebelde, demócrata, radicalmente demócrata, que creemos en las instituciones, que creemos en la restitución del Estado de Derecho, nosotros no lo podemos permitir. Hay quienes creemos que, fíjate tú, desde el punto de vista de fondo, el contenido del mensaje de la campaña Falcón es lo mismo que dice la gente del gobierno, que aquí lo que hay es un problema económico. Y entonces se ve cómo sus propuestas van solamente en ese sentido. ¿Para qué? Bueno, ellos creerán que siendo oposición y se le reconozca como oposición, y así lo denunciamos, firmarán un tratado de parapeto de entendimiento nacional, que ya Zapatero lo anunció hace un par de semanas acá, que después había que firmar un tratado de entendimiento nacional, y lo quieren firmar, con la oposición que ellos se creen, para sentar una base económica y tratar de cogobernar. Bueno, nosotros aquí lo denunciamos, ellos no son oposición, poder ser candidatos presidenciales, y a lo mejor imagínate tú, hay gente que dice que hasta ganará las elecciones. Si es que tiene un arreglo con el régimen y nosotros no sabemos, eso puede pasar. Lo que no va a hacer es que este señor vaya a ser líder de la oposición en Venezuela. No representa a la oposición, y nosotros lo que queremos es que reflexione y que se ponga del lado correcto de la historia para buscar presionar lo más posible al régimen para buscar unas condiciones electorales y tener. Nosotros queremos votar. Es mentira que somos abstencionistas. Nosotros queremos votar, pero votar para elegir. En este momento, la votación es un parapeto, es un ardid para darle legitimidad, para darle la cara al régimen. ¿Qué intereses hay detrás de eso? Bueno, no lo sabemos, son oscuros. Lo que sí sé es que no son los intereses de la mayoría de los venezolanos. Es falso que aquí en Venezuela haya un problema meramente económico. Aquí el problema económico, la crisis económica que deventa en crisis humanitaria, es parte de un sistema político que por diseño, repito, por diseño, adrede, como dirían los abogados, con dolo, premeditación y alevosía, trata de someter a la gente en función de sus necesidades más básicas, como lo es, por ejemplo, la alimentación, la comida, el hambre. Entonces, eso nosotros entendemos que no es un problema meramente económico, es un problema de experimento social macabro, perverso, que tiene una consecuencia económica, y como ellos lo han dicho, el que no le guste, que se vaya del país, y por eso hemos tenido una emigración de alrededor de 4 millones de venezolanos, y es lo que buscan, que después del 20 siga un éxodo masivo fuera del país. Ante eso nosotros le hemos dicho a nuestros países amigos, a los países que son amigos de la causa de Venezuela, que los incentivos, hay que manejar bien los incentivos, porque si se sigue
que, bueno, yo apoyo que se apoye, a la redundancia, a los compatriotas, a los venezolanos que tienen que salir con necesidades humanitarias y se les dé apoyo. Oye, pero mientras más incentivos se generen para que personas se vayan, más gente se va a ir. Lo que necesitamos es más apoyo interno, interno que esté enmarcado en la Constitución y dentro de la legalidad, dentro de los principios internacionales del derecho. Pero los que estamos acá en Venezuela dando la pelea, nos toca el reto de articularnos, de ser determinados, de tener el foco muy claro y de tener unos lineamientos estratégicos claros para, en primer lugar, para delante todos quienes nos escuchan, llamar esto por su nombre, una farsa. Lo que va a pasar el 20 acá es una farsa. Hay quienes dicen, hay quienes todavía tienen esperanza de que, bueno, a lo mejor se suspende para hacer unas elecciones después, etcétera. El año pasado, nosotros estábamos en la calle hace un año protestando y luego se dio el tema que ellos metieron, el tema de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, y ese día mataron a 16 personas. 16 personas mataron el día e instauraron el fraude constituyente a sangre y fuego. Y es lo que pretenden hacer igual el 20 de mayo, y eso nosotros lo vamos a seguir denunciando y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra disposición y en nuestros mecanismos y en nuestra ética, que siempre lo hemos dicho, lucha no violenta, para que eso no sea no se dé, y si se da obviamente esté totalmente deslegitimado, como ya lo está por la comunidad internacional y por la mayoría de los venezolanos. Ahora, diputado, tengo que preguntarle si esto es cierto, supuesto acuerdo entre el gobierno y el candidato Henry Falcón. Bueno, ¿cuál es la propuesta de la alternativa o el resto de la oposición? De momento hay una marcha, una protesta el 27 de abril, pero más allá de esas movilizaciones, ¿cuál es la estrategia para alcanzar el objetivo final, que es el inicio de una verdadera transición a la democracia? ¿Lo escuchamos? Tener la suficiente presión nacional, institucional e internacional, es decir, lo que hemos hecho en la calle, institucionalmente a través de la Asamblea Nacional e internacionalmente, generar la suficiente presión para lograr tener unas elecciones libres, limpias y justas, que es lo que queremos los venezolanos para iniciar el periodo de transición. ¿Y esto a través de qué mecanismo? ¿La protesta simplemente o qué otro? Repito, estar la protesta en la calle, los mecanismos institucionales, como lo hemos hecho a través de la Asamblea Nacional, y la presión internacional para lograr la mayor presión posible para generar un escenario de elecciones reales que sean transparentes, libres, limpias y justas. Unas elecciones con un CNE imparcial, unas elecciones donde estén habilitados los partidos políticos, unas elecciones donde está habilitada, por cierto, la tarjeta de la coalición de la Unidad Democrática. La mesa de la Unidad Democrática era una coalición electoral que se instrumentaba a través de una tarjeta electoral que fue suspendida porque, bueno, se vio la pegada que tuvo en el 2015 cuando logramos las 2/3 partes de la votación para la Asamblea Nacional. Eso no fue quitado también. Quiero decir, esto para que lo dicen que con las mismas condiciones fuimos electos nosotros, no es falso. Las tarjetas de los partidos, la tarjeta de la MUD en ese momento estaba activa. Eso es parte de las condiciones, como es parte de las condiciones de una apertura del registro electoral permanente, con varios puntos, y no como se hizo ahorita, como es pertinente la auditoría seria de los cuadernos y el material electoral, como es pertinente el tema del uso de la tinta indeleble, que ahorita no hay. Es decir, una gran cantidad de cosas, la habilitación de los principales líderes de la oposición inhabilitados. Es decir, ¿cómo se puede hablar de elecciones libres, limpias y justas cuando pretenden usar el carnet de la patria para darle dinero y comida el día de las elecciones a quienes manifiesten su voto a favor del régimen? Es decir, un chantaje, una transacción del voto por comida. Esto es patético, esto es deplorable, y eso nosotros lo vamos a seguir denunciando y vamos a seguir presionando para que podamos tener unas elecciones libres, limpias y justas. Lo antes posible, además. Gracias, diputado Armando Armas, por atendernos, acompañarnos como siempre. Clarísimo su planteamiento. Dirigente de Voluntad Popular, diputado por el Estado Anzoátegui, expresando opinión acerca, bueno, de lo que va a ocurrir el próximo 20 de mayo en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR
750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. No hay paraíso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. A esta hora se desarrolla una marcha por el cese de la represión estudiantil en Nicaragua. Luego de 6 días de protesta, la marcha se dirige a la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde los estudiantes universitarios se mantenían en manifestación contra el gobierno de ese país. Durante la noche del domingo, como dice la prensa de Nicaragua, fuerzas antimotines llegaron hasta esa casa de estudio, dispararon contra los jóvenes que se encontraban en el interior. Estudiantes confirmaron al menos una víctima y varios heridos, lo dice la prensa de Nicaragua, y hay abundantes imágenes y videos sobre lo que está ocurriendo a esta hora, los ciudadanos en la calle en dirección a esta universidad. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willitzar Calla, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas. En los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta.